Muy buenas a todos y bienvenidos a este análisis astrológico del año 2023. Lo primero será señalar cuáles son las fechas clave y luego pasaremos a profundizar en ellas. Para hacer una panorámica rápida, tenemos que la primera fecha clave la tenemos en marzo, donde Plutón y Saturno cambian de signo. Luego explicaremos al detalle qué significa eso, porque aunque es tremendamente importante este acontecimiento astrológico, sus efectos no tienen por qué ser visibles de una manera inmediata. Lo que van a proponer y a proporcionar será un cambio de narrativa. Llevamos 3 años con un monotema que prácticamente lo ha colapsado todo y Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, respectivamente, van a abrir muchas nuevas líneas de desarrollo. Así que hablaremos al detalle de qué significa cada uno de ellos. Luego tenemos abril como siguiente punto importante, en concreto a partir del 20 de abril, si no recuerdo mal, hay un eclipse en Tauro bastante potente que seguro que va a trastocar muchas cuestiones del mundo financiero. Ahí sí que podría realmente haber o una pequeña crisis económica o por lo menos cuestiones financieras de carácter global de alto impacto como subidas o bajadas de precio muy exageradas. Bueno, todo eso lo vamos a analizar luego al detalle. El siguiente momento lo tenemos en mayo, alrededor del 17 de mayo, cuando Júpiter entra en Tauro, además entra en una posición un tanto también de tensión con Plutón, con aspectos también de Marte, así que entre el 17, 18, 19, 20, aproximadamente hasta el 25 de mayo, tenemos también una expectación bastante tensa, con una interpretación bastante similar a la del eclipse del día 20, o sea que tenemos más o menos un mes y unos pocos días, que puede ser bastante loco en temas mercantiles, en temas de mercado y en temas financieros. Así que digamos que bastante convulso y puede ser un río revuelto bueno para pescadores, pero generalmente para la mayoría de los seres que no están versados en materias económicas, les recomendaría a todos prudencia y no meterse donde uno no tiene un gran conocimiento y una gran destreza. Así que serían los meses más convulsos económicamente del año. Tenemos que irnos ya hasta julio para encontrar otro momento relevante, pero también de esos que pueden pasar fácilmente desapercibidos, o sea que no tiene por qué traducirse en acontecimientos claramente elocuentes, que sería mes de julio, aproximadamente también alrededor del 20, que es cuando el nodo norte o los nodos cambian de signo. Pasamos de Tauro a Escorpio a Aries Libra. Seguramente esto va a favorecer mucho a los emprendedores, o sea, todos aquellos que se conecten con la energía de Aries, con el arquetipo emprendedor, van a tener muchas y variadas ventajas. Y el nodo sur, el Libra, seguramente va a traer muchas rupturas, tanto de pareja como de alianzas entre empresas y demás. Y seguramente cuando vayamos a octubre, a un eclipse que se da precisamente en Libra con el nodo sur, veremos cómo se escenifican a nivel global pues grandes rupturas, desacuerdos o incluso podrían ser hasta guerras, que ya sabemos que esas guerras siempre están fabricadas desde las altas esferas y realmente esos desacuerdos no suelen ser reales, sino que más bien están escenificados y se crean esos conflictos artificialmente, donde sí, realmente hay bombas y muere gente, pero no son los de arriba los que están en un verdadero desacuerdo, sino que se escenifica un falso desacuerdo para ventaja de vendedores de armas y de otras industrias. Finalmente tenemos un mes de noviembre y de diciembre algo convulsos, dado que Sol y Marte van a estar prácticamente en conjunción durante todo el mes y también haciendo aspectos de tensión hacia Júpiter, hacia Urano y finalmente a Saturno. Todo eso traerá algunas consecuencias, pueden ser meses un poco beligerantes, pero a priori no parece que vaya a ser nada grave, dado que no hay apenas otros planetas lentos involucrados en esa configuración. Así que de manera muy resumida podemos decir que 2023 es un año bastante más sosegado que lo que venimos viviendo estos últimos 3 años, o sea que no debería ser preocupante en ningún caso. Será bastante menos lesivo para nuestros derechos, como hemos visto estos 2 años, estos 3 años de recortes de libertades y de dificultades manifiestas. Y vamos a ver que ese cambio de narrativa
para todos aquellos que estamos del lado de lo alternativo, del lado de la libertad, del lado de la humanidad y de todos los valores humanitarios en definitiva, y no de esa narrativa que se genera desde las instituciones, que es totalmente deshumanizante, vamos a ver que estos aspectos que hay durante este año nos favorecen mucho y muy bien, y desde luego es una mala noticia lo que viene desde marzo para los controladores, para todos aquellos que han convertido este mundo en su monopolio privado, y ahora vamos a ver cómo les queda muy poquito para caer en la casilla de la cárcel. Vamos a entrar al análisis más profundo mes a mes. Los meses de enero y febrero a nivel astrológico no son excesivamente relevantes. Aún así, seguro que podemos rescatar algún par de datos que nos servirán para entender mejor qué es lo que está por venir. El primero es la conjunción Sol-Plutón que se da a mediados de enero. Y de hecho me gustaría establecer un paralelismo con lo que aconteció en 2021 y en 2022, porque ya tuvimos este aspecto y además era fácil ver una analogía entre dos acontecimientos de carácter público y notorio que tenían grandes coincidencias. Así que, haciendo un ejercicio de extrapolación, estoy seguro que vamos a ver prácticamente lo mismo este año. Si os acordáis, en 2021 aproximadamente, no recuerdo si entre el 10 o el 15 aproximadamente, al entonces presidente de Estados Unidos se le bloqueó de Twitter y se le baneó de diversas redes sociales. Incluso se cerraron redes sociales para que él no pudiera expresarse, supuestamente porque estaba alentando a una rebelión dentro de su país. Sea como sea, esto fue una demostración de los controladores, que están muy representados por Plutón en Capricornio, aparte por Saturno, pero sobre todo también por Plutón, y demostraron que estaban por encima de las figuras públicas. O sea, porque si podían desautorizar a un presidente de los Estados Unidos, el mensaje que se daba a la población es que nosotros estamos por encima de todo. Estamos por encima incluso de los supuestos representantes del pueblo. En el año 2022, justo hace un año, al tenista Novak Djokovic se le prohibió, y pensemos que Novak Djokovic era el número 1 de la ATP, o el número 1, el número 2, pero en todo caso uno de los mejores tenistas de la historia y del momento, se le prohibió su entrada a un torneo en Australia, porque por algún motivo que desconozco, Novak Djokovic se había convertido en una peligrosísima arma bacteriológica que podía poner en peligro la seguridad nacional y la salud de todos los ciudadanos australianos. Entonces también, en un momento dado, los controladores demostraron que tenían un control y un poder total sobre todas las figuras públicas. Entonces el mensaje es, si nosotros podemos controlar a este tipo que es rico, que es famoso y que tiene poder y tiene influencias sociales, ¿qué no vamos a poder hacer con vosotros, que sois unos desgraciados que no os conocen ni en vuestra casa? Básicamente, ese suele ser el mensaje que acostumbramos a ver con los aspectos de Sol-Plutón en Capricornio. Incluso si nos retrotraemos al año 2020, digo, bueno, ¿qué pasó en 2020 en enero de 2020? Bueno, fue cuando en Wuhan se declaró una emergencia sanitaria, no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero creo recordar que encerraron a la población china en sus casas. Es decir, que dijeron, fijaos que si China es uno de los países más poderosos del mundo y económicamente más solventes, y desde luego es el más poblado, y se consigue encerrar a todo el mundo en sus casas, que no podremos hacer con vosotros, que sois corderitos y borreguitos. Pues básicamente, como vemos, normalmente cuando Sol y Plutón se dan la conjunción en Capricornio, las instituciones que gobiernan este mundo, que ya sabemos que son solo unas pocas las que lo gobiernan en la sombra, y por eso están representadas por Plutón, sacan músculo, sacan pecho y demuestran lo fuertes y lo vigorosas que son y todo el alcance que tienen sus tentáculos. Así que podemos esperar de ellos algún movimiento también ostentoso y ridículo durante este mes de enero. Y también marcan un poco cuál es la política y el bloque temático que va a darse durante ese año. Pensemos, 2020 fueron los encierros,
2021 fue el año sobre todo de la censura, aunque ya venía un poco de antes, pero ahí es cuando se perfecciona la censura y el hostigamiento por parte de los medios de comunicación, con todo el tema aquel que había de esa campaña, no recuerdo si sobre un tema sanitario o una historia así, que ahora mismo no recuerdo muy bien. Y luego en este 2022, con el tema del tenista, pues la temática también ha ido un poco relacionada por lo mismo. Los derechos aparentemente individuales no pueden colisionar con los derechos colectivos, cosa que es una subversión total de lo que es el espíritu del derecho, donde lo principal es proteger al individuo, porque de lo contrario lo que entramos son en abusos colectivistas, el poder de la masa respecto al individuo, cuando lo que se tiene que proteger siempre es al individuo. Pero ya sabemos que durante este tiempo se han subvertido todas las narrativas y esto es algo que nos ha dado mucho ese Saturno en Acuario. Menciono esto de Saturno en Acuario precisamente porque en febrero el evento más importante que tenemos es la conjunción Sol-Saturno, que será en Acuario, será ya a finales de febrero, sobre el 16, 17 de febrero aproximadamente, imagino que se dará la conjunción Sol-Saturno, y ahí veremos también cómo se va a propagar un discurso colectivista, un discurso falaz, donde en nombre del progreso, en nombre de la ciencia, en nombre de un espíritu muy vanguardista, lo que se hace es cercenarse derechos individuales. Se maltrata al individuo en nombre de una colectividad, en nombre de un progreso. Bueno, creo que hemos visto bastante de eso en los últimos 2 años y aquí podemos volver a esperar otra escenificación cutre y chabacana por parte de estos controladores para intentar demostrar que todavía están en el poder. Lamentablemente para ellos, en el mes de marzo se les acaba el chollo. Así que vamos a adentrarnos en ello. Bien, ¿qué tenemos en marzo? Diversas cosas. Primero, Saturno entra en Piscis a partir del día 7, mientras que Plutón entra en Acuario el 23. ¿Qué nos trae cada uno de ellos? Tened en cuenta que Saturno estará en Piscis aproximadamente hasta 2025, bueno, hasta 2025, y Plutón estará en Acuario hasta 2043. Así que son 2 movimientos de ficha muy, muy importantes y por lo tanto sus consecuencias también son lentas en el tiempo. O sea, marzo es un momento importante porque esto empieza a suceder, pero el despliegue de esa energía tarda mucho en manifestarse. Así que no esperemos eventos de altísimo impacto necesariamente en marzo. Este es el momento en el que cambia una narrativa. El monotema seguramente se va a desinflar completamente y vamos a ver cómo muchas de sus múltiples derivaciones empiezan a tener muchas y variadas consecuencias. Entendamos que los controladores, aquellos que gobiernan el mundo desde las sombras, están en gran parte representados por Saturno y Plutón respectivamente. Así que podemos esperar cambios de estrategia por parte de ellos. Tengamos en cuenta que tanto Acuario como Piscis son signos bastante contrarios al control. Así que para aquellos que desde las sombras tratan de tener planificaciones minuciosas, anticipando todos los posibles escenarios y actuando en consecuencia, lo tienen verdaderamente difícil para lo que se avecina. Saturno en Piscis, vamos a ver cómo literalmente su barco hace aguas. Vamos a ver cómo ese gigante realmente tiene los pies de barro, porque se hace muy complicado controlar cualquier cosa cuando Saturno está en Piscis. Por eso suele estar o bien en Piscis o bien en conjunción con Neptuno en el momento en el que caen imperios, caen gobiernos o directamente cuando empiezan algún tipo de revuelta social o por lo menos de descontento generalizado. Así que todo mecanismo de control y de anticipación se vuelve especialmente fangoso cuando Saturno está en Piscis. Para nosotros, los seres humanos que estamos fuera de esa pseudo élite psicopática, Saturno en Piscis nos tiene que devolver a esa humildad responsable de saber que estamos en este mundo sin saber exactamente cómo funciona. O sea, todos somos arrojados a este mundo con un velo de amnesia e incluso el más despierto tiene muchos vacíos cognitivos. Cualquiera de nosotros tiene muchas cosas que no sabe cognitivamente,
a las que no puede acceder por falta de tiempo o de interés, o incluso aquellas que no va a llegar nunca a saber, pues eso, por falta de tiempo o de medios. O sea que, sea como sea, todos tenemos deficiencias en muchas áreas de la vida. Saber gestionar eso con dignidad, tenerlo en cuenta y sobrellevarlo, sabiendo que en esta vida absolutamente para todos hay una alta dosis de incertidumbre, es básicamente el aprendizaje que va con Saturno en Piscis. Saturno en Piscis nos habla de aprender a fluir cuando no hay más remedio que fluir respecto a las cosas que nos importan. Es relativamente fácil frivolizar sobre temas que nos importan poco, fluir o decir que la suerte está echada respecto a temas que ni nos van ni nos vienen. Pero cuando algo verdaderamente nos importa y estamos en manos de otros o en manos de la incertidumbre, es ahí cuando se demuestran los galones y si tenemos capacidad para gestionar nuestras emociones y nuestras acciones de una manera inteligente. Cuando hay, por ejemplo, una evidente y manifiesta falta de información. La gestión de la incertidumbre, la gestión del no saber, tiene mucho que ver con Saturno en Piscis. De ahí que esto es especialmente nocivo para los controladores, cuya obsesión está en calcular absolutamente todos los escenarios posibles. Y Saturno en Piscis, por fuerza, les va a traer múltiples eventualidades, múltiples cuestiones con las que no contaban y contra las que además no tienen absolutamente nada que hacer. Ya sabemos que funcionan de una manera vertical, piramidal, y las órdenes se van dando de un modo lacónico y sintético hacia todos aquellos testaferros que finalmente ejecutan las directrices sin comprender todo el plan. Pues lo que vamos a ver en estos próximos años, especialmente a partir de marzo, es como entre ellos se generan confusiones, se genera caos. Las órdenes a veces son tan lacónicas y tan crípticas que entre ellos van a interpretarlas inadecuadamente, van a cometer errores groseros o incluso puede haber fallos puramente pues, humanos o no intencionados por culpa precisamente de su estupidez, de su falta de conocimiento o su falta de autocontrol, o incluso de las propias guerras inconscientes que puede haber entre ellos, porque evidentemente no se pueden llevar bien, no pueden tener relaciones armoniosas, y ya sabemos muy bien lo que es la agresividad pasiva, cuando alguien de un modo inconsciente quiere sabotear a otro y por lo tanto lo que hace es fastidiarle, cumplir peor las órdenes, en definitiva trata de vengarse o contraatacar de una manera indirecta, implícita, de una manera no frontal, aludiendo a una negligencia o a un accidente. Esto vamos a ver qué les sucede entre ellos y por lo tanto las clases políticas de todos aquellos que obedecen las órdenes y que están más cerca de nosotros, aquellos que podemos identificar como sus mayordomos, van a empezar a cometer errores groseros, van a contradecirse entre sí, cada vez de un modo más evidente. Saturno en Piscis también va a ser especialmente duro con todos aquellos que han sido cómplices, porque evidentemente todos estos planes macabros, totalitarios que hemos sufrido durante estos años no habrían sido posibles sin la connivencia, sin la colaboración de muchos ciudadanos que en su ignorancia irresponsable han decidido mirar hacia otro lado, que no han querido y participar ni solidarizarse con aquellos que hemos querido mantenernos en la resistencia, que hemos decidido que la dignidad humana y que la libertad humana no son negociables, que no se pueden vulnerar por ninguna emergencia de ninguna naturaleza. Pues todos aquellos que simplemente se han doblegado al poder y han decidido no hacerse preguntas en nada, todos aquellos que se han ido dejando llevar bajo el pretexto de que no va conmigo, a mí no me afecta, pues ahora sí que les va a afectar, porque probablemente el sistema no va a poder acogerlos y desde luego, como dice la célebre frase de Roma no paga a traidores, no van a ser debidamente recompensados y gratificados, sino que van a ser todos arrojados a los leones. No sé, obviamente, de qué manera va a suceder esto, pero desde luego todo pinta a que todos aquellos que han vivido de una manera negligente, de una manera irresponsable respecto a sus obligaciones como ser humano e incluso hacia la mínima moral social, la mínima ética personal, todos estos van a tener que experimentar sus graves consecuencias.
Hemos dicho que con Saturno en Piscis hay que aprender a fluir. Habría que también articular el resto de parámetros piscianos como hay que saber amar, hay que saber perdonar, hay que saber compadecerse. Y esto significa que uno tiene que aprender a compadecerse de aquel de quien menos le apetece compadecerse. Insisto en que es muy fácil perdonar la ofensa o el agravio de quien no te ha hecho nada, pero es muy complicado perdonar el agravio de quien sí te ha hecho algo de una manera muy directa. Así que en eso estamos absolutamente todos. En un momento dado tendremos que demostrar ese perdón porque no habrá más remedio. O sea, con Saturno en Piscis, literalmente somos empujados a tener que ser solidarios. ¿Por qué digo esto? Porque suele suceder muchas veces personas, por ejemplo, que han sido especialmente avarientas, que han acumulado riquezas utilizando técnicas torticeras, que han robado literalmente a otros, con Saturno en Piscis suelen tener muchas y variadas pérdidas económicas. O sea, la energía que han acumulado de más van a tener que soltarla, van a tener que perderla, aunque sea de manera involuntaria. Involuntaria entre muchas comillas, porque hay algo del ser que a través de ese aparente despiste le hace perder ese dinero. Así que todo aquel que no ha sido bueno, vamos a decirlo, a ojos de su alma, a ojos del verdadero ser que uno es, aquel que no ha sido justo, realmente tendrá que hacer correcciones. Y mientras que todo aquel que ha dado de más, todo aquel que ha sido generoso, será también recompensado y retribuido de una manera congruente. Así que básicamente Saturno en Piscis, si esto fuera el tarot, sería algo muy parecido a la carta del juicio, la carta del juicio final, en el cual vamos a ver exactamente qué le corresponde a cada uno, cuánto has sembrado, qué vas a recoger. Y desde luego todos tenemos siempre asignaturas pendientes, porque este saldo en el cual nosotros observamos exactamente cuánto hemos movido en cada área de la vida, es un compendio de muchas y muchas áreas. Y seguramente nos pueden quedar cuestiones por pulir, cuestiones por mejorar, cuestiones por resolver. Y serán en esas en las que vamos a ser reclamados, vamos a decirlo así, por la vida. La vida nos va a empujar a que pulamos nuestros defectos últimos, a que seamos respetuosos con el prójimo y a que sepamos de un modo literal y en la práctica que todos somos unidad, que como humanidad somos un bloque. Si hemos querido vivir fuera de ello, fuera de la humanidad, fuera de la sociedad, veremos que eso también tiene sus consecuencias. Algunas pueden ser positivas y otras, desde el punto de vista obviamente personal, pueden ser negativas. Sea como sea, llegamos al momento del reparto final, el reparto de premios, para ver exactamente qué le corresponde a cada uno. Con Plutón en Acuario, que lo vamos a tener desde marzo hasta junio, porque realmente va a ser un periodo cortito, porque luego vuelve otra vez a retrogradar a Capricornio, con lo cual en Capricornio lo hemos tenido desde 2008, no hace falta tampoco repasar todo lo que ha significado, más allá de decir que es lo que ha revelado de un modo muy claro y manifiesto que los gobiernos y las instituciones nos estafan, que son una mafia organizada. Esto todavía lo seguiremos viendo en parte de 2023 y trocitos del 24. ¿Qué nos va a traer entonces Plutón en Acuario? Plutón, como hemos visto, desnuda. Lleva años desnudando al sistema, lleva años desnudando a las instituciones, lleva años desnudando a los gobiernos, a las judicaturas, a los bancos, a todos los poderes fácticos en definitiva. Y ahora toca el turno de las organizaciones supranacionales, de las ONGs, todo tipo de organizaciones aparentemente de carácter filantrópico, y también llega el turno de aquellas comunidades intelectuales, en definitiva, la comunidad científica, así como las universidades, decanos y todos aquellos intelectuales que hemos visto que durante estos 2 años y medio de Saturno en Acuario no se han puesto del lado de la verdad, del lado de la honestidad intelectual, del lado del rigor, sino que se han puesto del lado del dinero, del lado de los intereses o del lado de esa negligencia de la que hablábamos antes. Con Plutón en Acuario se van a desnudar todas estas instituciones de carácter filantrópico e intelectual. Acuario al final rige la humanidad. Cuando hablamos de la humanidad de un modo lineal, como venimos de las cavernas y luego dejamos de ser nómadas para ser sedentarios, estamos hablando en definitiva del signo de Acuario. Y cuando Plutón
pasa a Acuario, cualquier tipo de desigualdad social se ensancha, se incrementa e intelectualmente se hace insostenible. Pensemos que la última vez que tuvimos Plutón en Acuario y Saturno en Piscis fue durante la Revolución Francesa. En la antesala de la Revolución Francesa hubo una revolución intelectual, una revolución en la cual la alta burguesía, en aquel momento, empezaba a evidenciar el contrasentido que suponía que el clero y las familias reales aglutinaran prácticamente todo el poder, todas las riquezas y sobre todo el poder político, cuando realmente representaban una facción minúscula de la población, en tanto que la alta burguesía y todo el pueblo representaban más de un 90 y tanto por ciento de la población. ¿Cómo podía ser que unas pocas manos concentraran tantísimo poder mientras otras vivían en la miseria? Desde luego, el paralelismo con la situación actual es más que evidente. Y desde luego, con Plutón en Acuario, bueno, mejor dicho, todos estos años que pasó Urano por Acuario, Neptuno por Acuario, que generaron la aparición y la expansión de Internet, han ayudado a que seamos mucho más conscientes de que el globalismo, de que estas políticas totalitarias camufladas de socialismo y de igualismo o de igualdad, realmente están en todos los países, están en todas las naciones, están en todos los estados. Tenemos a China como estado hegemónico, como lugar laboratorio del mundo, otras como Corea del Norte, otras como Cuba o como Venezuela, donde se van ensayando todas estas políticas, pero vemos que estando más avanzadas o más retrasadas, en el fondo todos los países están aplicando la misma agenda. Plutón en Acuario revela la espectacular estupidez que hay detrás del mundo académico, del mundo científico y de todas las comunidades que se arrogan a sí mismas la potestad de darnos a los demás la única información veraz. Aparecieron durante los últimos años los verificadores, los fact-checkers, una serie de personas que se erigen en sí mismas en autoridades intelectuales y al igual que un juez en un juicio necesita años a veces para mirar todas las pruebas, escuchar a todas las partes para finalmente emitir un veredicto, nos hemos encontrado que, mejor dicho, en contra de lo que los jueces no lo deberían hacer así, o sea, deberían ser especialmente exhaustivos y escrupulosos, por lo menos si fueran cabales con lo que han firmado y con lo que se han comprometido, pues estos fact-checkers en cuestión de minutos o en cuestión de días pues son capaces de dictaminar cuestiones súper complejas y donde hay un debate abierto y zanjar el debate y dar una versión oficial. Pues estas versiones oficiales cada vez van a ser más discutidas. Estamos hablando de un periodo de más de 20 años, desde 2023 hasta 2043 de Plutón en Acuario. O sea, de esta no se libran, de esta no se van a escapar. O sea, no puede ser que disciplinas como la astrología, disciplinas como como el psicoanálisis, incluso como las constelaciones familiares, como el Reiki, como la homeopatía, todas estas, digamos, visiones alternativas que están fuera del mundo académico, no pueden ser despreciadas, no pueden estar fuera de los marcos teóricos convencionales y que sean tratados como charlatanes o como estafadores todos los que las practicamos. Es absurdo y cada vez son más personas las que confían en estas herramientas y en estas disciplinas porque las han puesto a prueba. Mientras que desde el mundo académico, por lo menos institucionalmente, se desprecian abiertamente cuando no directamente se persiguen. Se persiguen, se hostigan y se vulnera gravemente el honor de todos aquellos que la practicamos. Mientras que, por otra parte, se respeta de un modo un tanto contradictorio las religiones que muchas veces en sus textos sagrados son capaces de sostener afirmaciones que son equivalentes a las que hacemos muchas veces del mundo espiritual. O sea, hablamos de entidades, igual que las religiones, pero en las religiones está permitido que incluso tengan sus fiestas nacionales y que tengan sus ritualísticas, e incluso en países aconfesionales como España se respetan fiestas de tipo religioso, se separan los días porque hay santos o porque hay fiestas de algún tipo, mientras que la espiritualidad se rechaza abiertamente cuando no directamente se ridiculiza y se persigue, hasta en los programas de televisiones públicas.
Plutón en Acuario va a barrer todo tipo de dogmatismo intelectual. Todo se va a poder debatir, todo se va a poder hablar. Y desde luego, cuando digo que todo eso se va a poder hacer, será precisamente porque primero van a intentar introducir unas dosis superiores de censura. O sea, hablo de que finalmente se va a conseguir desacreditar a todo aquel que sea dogmático intelectualmente, precisamente porque se va a volver mucho más intransigente. Porque los controladores se les va a ir de la mano la censura. Van a tratar de controlar tanto, van a ser tan ambiciosos, van a ser tan ridículamente reduccionistas, que van a entrar en contradicciones profundas en lo que concierne a su cosmovisión. Vemos que en los últimos años se ha promovido una cultura de la muerte, véase una promoción muy fuerte del aborto, de la eutanasia, incluso esas eutanasias asistidas prácticamente cuando una persona está deprimida o incluso cuando es muy joven. O sea, se facilita perfectamente que una persona muera y se dificulta que una persona nazca. Todo eso, aunque al principio se puedan dar algunos casos razonables en los cuales se pueda llegar a defender estas ideas, está claro que obedece a un plan que lo que busca es desvirtuar la vida y sobre todo convertir este mundo, si no lo es ya, en una granja humana en la cual simplemente cada día seamos más tratados como ganado y la persona verdaderamente culta académicamente hablando sea el equivalente a una persona muy adoctrinada, que repite ideas y repite marcos teóricos que no funcionan en la práctica y que sobre todo no ha podido la persona experimentar de un modo directo. Lo vemos en los planes educativos, lo vemos en cualquier carrera universitaria, como los contenidos están completamente desfasados en la mayor parte de los casos, cuando no son directamente inútiles a la hora de aplicar en nuestra vida cotidiana. Todo eso es lo que viene a barrer Plutón en Acuario. Todo ese sinsentido que vemos a nivel jurídico, a nivel intelectual, a nivel académico, va a ir siendo literalmente borrado y de una manera muy sistemática y también desde una parte muy reactiva. Tengamos en cuenta también que en 21 de diciembre del año 2020 Júpiter y Saturno hicieron una conjunción al principio de Acuario y Plutón de hecho va a activar ese mismo grado que en aquel momento dio su pistoletazo de salida a lo que nosotros bautizamos en aquel momento como una pseudo era de Acuario, porque no es exactamente eso, y también era el inicio de lo que llamamos disidencia. La disidencia que incorpora o aglutina a todas las personas que estamos en contra de este globalismo, de este gobierno mundial camuflado y que simplemente abogamos por ideas libertarias. Dicho sea de paso, basta con oponerse a ese plan global para que uno ya pueda formar parte, aunque sea informalmente, de lo que llamamos disidencia. Se trata de un grupo evidentemente muy heterogéneo, conformado por individuos que no tienen por qué tener prácticamente nada en común, más allá de esa premisa compartida de no al nuevo orden internacional del que hemos hablado muchas veces. Así que, básicamente, Plutón en Acuario lo que va a hacer es comprometer todavía más a los individuos que hemos decidido dar un paso al frente y enfrentarnos a ese modelo caduco, y que también, obviamente, y de manera paralela y simultánea, crear otro mundo, proponer alternativas, no simplemente desde un punto de vista destructivo, que también es imprescindible y necesario, señalar y subrayar lo que no nos gusta de ese modelo, sino también tener la capacidad para proponer una alternativa que sea que sea absolutamente lógica, viable y perfectamente pragmática. Así que Plutón en Acuario será una purga también para todo aquel que sea disidente, porque el nivel de compromiso, el nivel de implicación que cada uno de nosotros tiene que tener en la nueva humanidad se irá incrementando a pasos agigantados cuando veamos que hasta este momento todos nosotros, todos los seres que realmente queremos de corazón un mundo mejor y que estamos dispuestos a dedicar tiempo para invertir en ese mundo mejor, no hemos estado nunca en los puestos de poder, y que nadie de los que está en los puestos de poder de verdad ha trabajado para ello, porque si ha trabajado en algún momento para ello, se lo han quitado de medio como han podido. O sea, básicamente, todos los que están en las altas instancias gubernamentales
o bien trabajan para los controladores, o bien son parte literal de ellos. O sea que de una manera o de otra están dentro de esa estructura y lo poco que pueden hacer a favor de la humanidad, pues será casi siempre por error o simplemente porque algo de corazón les debe quedar a alguno. Pero desde luego nunca estará aprobado a gran escala. Así que cuando esa estructura vaya cayendo, tendrá que ser reemplazada por una estructura muchísimo más horizontal. Esa verticalidad que hemos vivido, que existía antes en ese modelo feudal, antes de la Revolución Francesa, en ese modelo absolutista en el cual mandaban unos pocos sobre la mayoría, eso se va a empezar a deshacer. Digamos que Plutón en Acuario es un jaque al rey, es un jaque a los reyes del mundo, es un jaque a todos aquellos que controlan el mundo, a todos aquellos que se creen por encima del bien y el mal, que se creen con capacidad para determinar qué gente va a morir en una suerte de ruleta en la cual ellos deciden sobre la vida de las personas. Todos ellos van a sucumbir ante Plutón en Acuario, porque Plutón en Acuario aboga por la transparencia, aboga sobre todo por el juego limpio y por el juego justo. Tiene que ser tan limpio y tiene que ser tan justo que todos aquellos que se arroguen privilegios van a caer. Tanto Plutón en Acuario como Saturno en Piscis van a derribar a todos aquellos que se han colocado en una posición que no les corresponde, a todos aquellos que han querido estar por encima, a todos aquellos que han sido extremadamente partidistas y sobre todo también, especialmente Saturno en Piscis, va a acabar con toda la industria farmacéutica y todos aquellos colaboradores que lo que han intentado precisamente es envenenar a la sociedad, que han, mediante sus prácticas, mediante sus teorías o incluso mediante sus abusivas prácticas judiciales, han hecho o han conseguido engañar a una gran parte de la población o incluso presionarla, y no solo hablo del año 2020, 21 y 22, sino muchos antes, han intentado engañar a la población confundiéndole respecto a los verdaderos fundamentos de la salud. Y toda persona que con buena fe ha confiado en prácticas médicas que eran nocivas para la salud, amenazándoles además si no las cumplían y además haciéndoles ver o haciéndoles creer que las terapias alternativas realmente les iban a llevar a la muerte y encima a perder dinero, cuando realmente eran ellas las que estaban haciendo exactamente esas prácticas que denunciaban a todos aquellos que ellos mal llaman curanderos y charlatanes. O sea, básicamente vamos a ver cómo la parte más nociva, y recalco eso porque evidentemente aquí no estoy pretendiendo tocar a toda la gente que trabaja en el mundo farmacéutico, pero así a las grandes industrias y a todos aquellos que utilizan prácticas con ningún tipo de ética, todos ellos van a empezar a caer al son y al ritmo de Saturno en Piscis, porque se va a demostrar que ese modelo sanitario, que ese modelo de salud es un absoluto sinsentido, es venenoso y ha hecho mucho más mal que bien a la población. Sin eliminar unas cuestiones que sí que han podido hacer bien como paliativo, no puede ser que ese sea un modelo hegemónico en el cual se analiza al ser humano por partes, desconectándolo de su esencia, desconectándolo del ser, desconectándole de la vía espiritual, desconectándole de la esfera emocional y mental y tratándole simplemente como si fuera un robot. Y ahí llegamos al último punto de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis, que es el transhumanismo. Como parte de las políticas que van a intentar desde los controladores es, mediante la tecnología, tanto la tecnología de vigilancia como la tecnología biológica aplicada al cuerpo humano, cómo intentar incorporar mejoras en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, a través de implantes, a través de pequeños tuneos, a través de cirugías, que algunas de las cuales pueden ser perfectamente útiles, así como también toda la promoción del metaverso y demás herramientas virtuales, de inteligencia artificial y técnicas virtuales, para ir poco a poco reemplazando las funciones biológicas del ser humano por máquinas. Convertirnos en una sociedad estilo Blade Runner o estilo película de ciencia ficción de los 80 y de los 90, donde los hombres, los seres humanos, conviven con las máquinas y donde realmente vemos cómo el ser humano cada vez es más dependiente de la tecnología, pero a costa de ceder soberanía, a costa de
perder libertad personal y a costa sobre todo de ir atrofiándose intelectual, emocional y físicamente. O sea, si el precio a pagar es este, desde luego no es lo más inteligente ni lo más apropiado, pero Plutón en Acuario va a ofrecer esas alternativas para quien quiera aprovecharlas. Asimismo, también vamos a ver con Plutón en Acuario, con una desviación y una distorsión, vamos a ver cómo todas esas políticas de género siguen avanzando en las agendas hasta el punto que ya llegamos a un espectáculo circense, un espectáculo kafkiano, en el cual se permitirá seguramente pronto que niños de 3 o 4 años decían el sexo que tienen o que incluso cambien de sexo, así como también se intentará legalizar la pedofilia, con todo lo que eso conlleva. Todas esas normas que se pretenden implantar con Plutón en Acuario, que esa es la parte nociva que por supuesto conseguiremos revertir porque no tendrán mucho recorrido, están basadas en ese principio de Plutón en Acuario, y lo que pretenden los controladores con ello, aparte de subvertir y confundir a la población, es hacerles ver que la libertad es peligrosa. Realmente eso no es libertad, no es darle libertad al individuo cuando el individuo ha sido gravemente condicionado y manipulado para escoger entre unas opciones, que en ese caso los niños muchas veces ni siquiera saben que existen. La libertad, y es un concepto acuariano, tiene que venir acompañado del condicionamiento, y para que haya verdadera libertad de elección, no solo tiene que haber además libertad de pensamiento, sino que no debe haber una coacción, no debe haber sido uno presionado, empujado, ni sutil, ni directa, ni indirectamente, para que escoja una de las opciones. Y tampoco es lógico que se hayan ignorado y maltratado otras opciones que son perfectamente válidas. La verdadera libertad es sin ningún tipo de presión y con todo el abanico de posibilidades perfectamente expuesto. Así que me he extendido mucho en esta explicación porque Saturno en Piscis y Plutón en Acuario van a durar muchos años y entonces dejamos aquí inmortalizado un poco qué es lo que vamos a ir viendo de una manera progresiva los próximos años con esos emplazamientos. Acabado con esto, simplemente vamos a pasar al mes de abril. Veamos abril. Durante el año 2022 hemos visto cómo al empezar a deshacerse el monotema, le fue tomando relevo el cambio climático. Toda la crisis energética derivada del cambio climático y también de la guerra de Ucrania han servido como pretexto a los controladores para crear todo tipo de irregularidades en el mercado financiero. Subidas de precio completamente anómalas e injustificadas, bueno, pues culpa de la guerra de Ucrania, culpa del cambio climático, culpa de la crisis energética, se han sucedido una serie de políticas absolutamente absurdas y delirantes, basándose en pretextos de lo más ambiguos, como puede ser ese cambio climático, para intentar empobrecer a la sociedad. Realmente no hay ningún fundamento que pueda justificar que la sociedad tenga que empobrecerse por estas cuestiones, cuando son los mismos controladores y todas las clases políticas y dirigentes los que más contaminan, los que más gastan y los que menos ahorro energético están generando, ¿no? Y además son normalmente los dueños de las propias compañías eléctricas, entonces hay un abierto conflicto de intereses y prácticamente todos los políticos, todos los controladores son los que gobiernan las centrales eléctricas, gobiernan los hidrocarburos y todas las materias primas que están ellos después comercializando, suben los precios. Eso carga directamente en el usuario y además cargan con todo tipo de impuestos para aquellos para los ciudadanos normales y corrientes, bajo el pretexto de que están contaminando mucho, cuando todas las reuniones y demás, el nivel de gasto de contaminación es oprobioso, es abyecto, es insultante, pues vemos que la contradicción es súper evidente. Así que, ¿por qué señalo todo esto? Porque precisamente en abril, con el eclipse que tenemos en el día 20, seguramente me espero algún tipo de maniobra de este estilo, porque los mercados se van a tambalear. No sé en qué sentido, viendo un poco cómo juega toda esta gente y que normalmente pueden hacer caer los mercados de criptomoneda, pues porque ellos son los que tienen más dinero allí y por lo tanto pueden alterar los mercados metiendo, sacando dinero. Se puede prever algún tipo no sé si de crash económico, no lo sé porque realmente no soy un experto en economía, pero desde luego convulsiones y algo, subidas de precios o algo parecido a lo que hemos visto durante todo este año, pero amplificado. ¿Por qué?
tenemos un eclipse que se da además en el primer grado de Tauro, con el nodo norte, con Júpiter prácticamente involucrado y todo en cuadratura a Plutón en Acuario. Así que todo apunta a que habrá o algún tipo de crisis económica o subidas de precios, algo que, dicho sea de paso, tiene que ser bastante breve. O sea, si miramos los próximos años, incluso este año, si lo vamos recorriendo más en el tiempo, no vemos argumentos claros para justificar una gran crisis económica. Pero si vemos abril, mayo y un trocito de junio, ahí sí que realmente podemos imaginar o intuir alguna movida fuerte, porque los aspectos son muy tensos y además son, bueno, muy contundentes. Cuando es tan contundente, realmente, de hecho lo que sabemos es que el dinero cambia de manos. Entonces, para los más intrépidos, para los más avispados, pueden ser buenos momentos para hacer negocios. Es decir, una cosa es cómo funcionan los mercados globales, la bolsa, los criptomonedas, los tipos de interés, o sea, todas esas variables macroeconómicas. Y otras son los negocios privados entre individuos o una tienda de barrio o una empresa. Estas pueden ir muy bien durante esta época y se pueden hacer grandes negocios y ganar muchísimo dinero, porque realmente los aspectos implican un gran movimiento de energía y grandísimas transacciones. Es decir, los que quieran comprar o vender inmuebles, estamos ante el mejor momento del año. O sea, es el momento ideal, dicho en términos súper sencillos, para que el dinero cambie de manos, para que las propiedades cambien de manos, para que grandísimas propiedades cambien de manos. Así que podemos esperar grandes compras, grandes ventas. También seguramente desde las políticas comunitarias, las políticas de toda esta gentuza que gobierna, podemos esperar muchos cambios para regular más el mercado. Esto lo vamos a ver tanto en este eclipse como en mayo. O sea, que aquí podemos también incluir la entrada de Júpiter en Tauro de mayo, que creo que será el día 17, que además también entra en una situación bastante tensa, porque hace una cuadratura exacta a Plutón y también una cuadratura a Marte en Leo. Digamos que esa parte de final de mayo es el momento más delicado del año, el momento más agresivo, el momento más violento. Quizá junto con noviembre, pero yo creo que este es un poquito más beligerante. Es uno de los momentos más delicados que, insisto, independientemente de cómo lo vivamos a nivel global, en lo particular podemos aprovecharlo muy bien para hacer grandes compras, grandes ventas. Quizá no le diría a la gente que se meta en mercados tipo criptomonedas, no los controla muy bien, porque si hacen maniobras los de arriba, realmente cada uno se puede quedar allí pillado. Entonces, yo no se lo recomiendo, salvo que ya seáis muy diestros, muy intrépidos y os manejéis con especial inteligencia en ese río revuelto. Pero a las personas normales y corrientes que simplemente saben un poco el tema, yo les aconsejaría ahí no meter nada y si acaso vender. Si acaso vender. Pero yo no haría demasiados movimientos. De todas formas, si miramos un poco a medio plazo, sobre todo lo que es año 2024 y demás, todo apunta a mercados alcistas en todo. Y se entiende también que a pesar de las crisis financieras que fabrica toda esta gente, realmente los mercados, después de haber sido parados artificialmente en 2020 y en 2021, con todo tipo de trabas, el que ha sobrevivido va a seguir prosperando. Y el mercado, al fin y al cabo, también implica movimiento entre seres, o sea, intercambio entre personas. Y las empresas que han funcionado seguirán funcionando y seguirán creciendo. O sea, las ventas normales que hace una empresa, que hace un empresario, que hace un autónomo, no van a decaer. Todo lo que es el sistema público todavía no va a caer. Entonces, no tiene sentido pensar en una crisis económica viendo todos los parámetros astrológicos que hay en los próximos años. Ya sé lo que dicen los economistas, ya sé lo que dicen en todas partes, pero astrológicamente no veo, sinceramente, una crisis económica, salvo puntualmente en abril-mayo, y si acaso, si tiene mucho impacto y mucha potencia, eso puede tener una cierta inercia. O sea, no se va a acabar abril y mayo y luego ya está todo perfecto en junio y julio. Pero si no pasa nada muy gordo en abril y mayo, no pega una gran bajada, entonces ya está. Entonces ya no vuelven a haber otros momentos de alto impacto, excluyendo quizá algo de noviembre, pero
ese es más beligerante que económico. Pero bueno, algún eclipse por ahí puede tocar. Entonces, no me preocuparía demasiado. Realmente, a pesar de este momento del año, que es el más delicado, y también es el momento más fanático. Digamos que Júpiter, cuando hace una cuadratura a Plutón, y esto estamos hablando de mayo, es un momento en el cual la gente se fanatiza mucho. Es un momento ideológicamente muy sensible. Seguramente ya sabemos que los medios de comunicación pues también crean falsos debates, debates completamente artificiales, completamente absurdos, entre polaridades o posicionamientos que son abiertamente ridículos, para que la gente se enzarce y se divida. Y seguramente también, incluso en la propia disidencia, en todos los grupos de personas, se crearán situaciones en las cuales uno se posiciona a favor de uno, otro se posiciona en contra de esto, y por lo tanto se genera un choque. Esto es lógico cuando hay aspectos de Júpiter-Plutón. Hasta cierto punto es hasta razonable que suceda si eso sirve para que alguien se comprometa de verdad, de corazón, con un punto de vista. Pero, y ahí viene el matiz, lo que te dice Júpiter-Plutón es que tú conectes realmente con tus valores reales, tus valores verdaderos, y no simplemente unos valores impostados. Porque lo que vemos nuevamente en estos posicionamientos y en estos debates falsos que se dan es que las personas defienden ideas por modas, defienden ideas pues bajo el pretexto inconsciente de una aprobación social. Y realmente cuando pasa ese periodo, cuando pasa ese debate, se olvidan, porque no eran unos valores reales los que estaban defendiendo. Así que vamos a ver, seguramente, debates muy enconados, muy fuertes, muy vehementes en esos momentos de Júpiter cuadratura Plutón, y también leyes, ya no habrá tantas leyes liberticidas, y las que haya van a ser tan descaradas que la gente se va a rebotar, pero sí que podríamos ver leyes un poco distópicas con Júpiter cuadratura Plutón, que yo creo que afectarán más a lo económico, e intuyo que pueden ir en la línea de privatizaciones de recursos públicos, intentos de expropiaciones de cuestiones privadas de cada uno, pues vamos a intentar llevárnoslas. O sea, básicamente, el Estado intentando llevarse más cosas, ¿vale? Es decir, vende cosas a postores extranjeros y los recursos de los ciudadanos intenta llevárselos para sí mismos. Como decía Arcadio Oliveras, este profesor de economía que ya falleció, la privatización de beneficios y socialización de pérdidas. Pues algo de este estilo, se apropian de los recursos de los individuos, mientras que los recursos públicos se los llevan inversores extranjeros o empresas privadas, que son las que realmente son dueñas del país. Se va a ir reflejando, como hemos dicho, todas las farsas, todas las estafas, tanto económicas como intelectuales, y entre ellas cómo los países pues, no son gobernados por políticos. Y si no son gobernados por políticos, entonces ¿por quién son? Pues todos esos van a ir saliendo de una manera cada vez más clara y manifiesta, y se va a ver toda la red que hay detrás, tanto las logias de carácter discreto o secreto, como aquellas organizaciones de carácter más internacional que están detrás de toda esta parafernalia o todo este circo mediático. Todo eso va a ir saliendo de una manera cada vez más clara, y cada vez van a ser más los versos libres que incluso dentro de esas propias estructuras empiezan a hablar, empiezan a decir las cosas como son, y empiezan a exponer todos esos fraudes. Veremos cómo también ese aspecto de Júpiter-Plutón permite que cada uno exprese su verdad, y veremos cómo también se van a intentar silenciar a aquellas verdades que sean incómodas. Así que también podemos esperar algún momento muy obvio, muy manifiesto de censura con ese aspecto de Júpiter-Plutón. Tampoco olvidamos esta nueva narrativa que van intentando colar bastante, aunque yo creo que no ha funcionado demasiado bien, que tiene que ver con la alimentación, con el comer insectos y demás, que se ha intentado colar especialmente desde mayo de este año 2022, y que seguramente con la entrada de Júpiter en Tauro, a partir de mayo de 2023, se va a intentar todavía
meter más con calzador y vamos a ver todo tipo de artículos y estudios hablando de las maravillas proteicas y calóricas y alimenticias y nutritivas de los grillos, de las cucarachas y de todas las mierdas que querrán que nos metamos en el cuerpo. Así que básicamente como meses especialmente impactantes del año tenemos este abril, tenemos este mayo, donde sobre todo esperamos cuestiones relacionadas con el dinero, relacionadas con la comida, relacionadas también con las leyes que puedan ser relativas también al dinero y a las propiedades, a los recursos, todo temas de Tauro, como podéis ver, y todo será bastante vehemente, bastante categórico, bastante radical, así que ahí sí que incluso podemos esperar eventos fuertes tipo maremotos, huracanes, terremotos, volcanes, algo de este estilo podemos esperarlo, especialmente tanto en el eclipse de abril como en mayo, finales de mayo, entre el 17, el 25, sobre todo como las fechas más importantes de tornados, huracanes, terremotos, eventos geológicos de gran magnitud. Sin más, pasemos a los siguientes meses. Junio todavía es un mes bastante importante porque se va a notar el aspecto de cuadratura de Júpiter-Plutón, con lo cual sigue siendo un mes un tanto radical, bueno para eventos de tipo manifestación, movimientos sociales, reivindicaciones, o sea, estamos ante un momento filosóficamente fuerte, a nivel de activismo también muy poderoso, muy potente, todavía se incrementará más a partir de julio, o sea que para movilizaciones sociales y demás estamos ante unos meses muy buenos, junio, julio, agosto, septiembre. Y además vemos que, exceptuando este pequeño bache que hemos visto entre abril y mayo económico, luego especialmente a partir de agosto y septiembre van a ser bastante buenos a nivel económico. Es decir, que realmente los aspectos para los mercados son muy favorables. O sea, hay muy buenas expectaciones y salvo, insisto, la bolsa y las criptos, que son mercados donde hay tanta manipulación, tanta distorsión que no suelen ser realmente fidedignos a la hora de calibrar la temperatura de la economía, realmente en cuanto a inversiones, respecto a negocios, deberían ser muy buenos estos meses de julio, agosto y septiembre. O sea, sobre todo esos tres tienen que ser muy poderosos para cualquiera que quiera invertir. Vayamos un poco al detalle porque tiene alguna miguita interesante que rescatar. ¿Qué tenemos de junio? Un mes bastante bisagra, tenemos todavía esa parte un poco más radical, más vigorosa, más de fuerza, más de salir un poco a la calle, más de conectar con debates más fervientes, tenemos aspectos de Júpiter-Plutón, o sea, seguramente habrá temas controvertidos de los que hablar, movimientos fuertes en los mercados, pero sobre todo me interesa más julio, bueno, finales de junio, principios de julio, cuando ya el Sol entra en Cáncer, realmente tenemos una serie de configuraciones que son bastante impactantes porque cuando entra el Sol en Cáncer, Venus y Marte están en Leo. Y realmente lo que sucede cuando hay tanta energía de agua, tanta energía de fuego, es que gobierna el descontrol. O sea, eso no es bueno para los controladores. De hecho, dudo mucho que aprueben muchas leyes o que hagan muchas maniobras en junio, julio, agosto y septiembre, precisamente porque, como metáfora, es un momento donde su coche está pues, por unas arenas movedizas o por un terreno resbaladizo, por un lugar en el que no tiene apenas control. Entonces, dudo mucho que veamos eventos importantes manejados por los de arriba, porque a la mínima el coche les va a derrapar demasiado y se van a salir fuera de la carretera. Entonces, no creo que tomen muchas decisiones y si toman decisiones sean de muy corto recorrido y se les puede estallar bastante en la cara. En lo personal, en lo social, en nuestra escala más micro, ya no solo en lo súper global, vamos a ver cómo esos meses estamos mucho más reactivos. O sea, normalmente ya lo hemos visto estos 2 últimos años, el mes de Cáncer, el mes de Leo, hay muchas peleas, hay muchos enfrentamientos, hay muchas chiquilladas y especialmente, claro, habiendo tanta energía en agua de fuego, la gente está excitadísima en el peor sentido de la palabra, increíblemente irascible y susceptible y vemos cómo los disidentes se matan por tonterías, la gente corriente se mata por tonterías, los gobiernos no dan pie con bola y solo hablan de gilipolleces. O sea, estamos ante momentos que normalmente que deberían llevar precisamente a conectar con el corazón, deberían llevar a ser auténticamente nosotros mismos, pues lo que hacen es revelar
el estado de escasa inteligencia emocional que tiene el ciudadano promedio. El ciudadano promedio no es capaz de encauzar sus emociones, de entenderse a sí mismo y por lo tanto reacciona de manera agresiva ante cualquier provocación, ante cualquier malentendido, en lugar de aprender a dirigir su vida, pues lo que hace es chocar de una manera bastante mecánica con los demás. Esto lo vamos a ver, o sea que mes de junio, mes de julio sobre todo, vamos a ver cómo la gente pierde el control. De hecho, bueno, para todos aquellos especialmente que en el mes de julio, agosto, pues hacen vacaciones, especialmente aquí en nuestra zona del mundo, o los que tengan hoteles o que trabajen en la hostelería, seguramente les va a ir bastante bien. No veo en ningún caso que se retome el monotema, que vuelvan otra vez a las restricciones. O sea, supongo que ha quedado ya implícito en todo lo antedicho, pero nada parece indicar que volvamos a lo de antes. E incluso las restricciones que pudieran llegar a generar con el tema del cambio climático tienen que ser mínimas y en la práctica no se podrán aplicar. Este 2022 se ha intentado hacer regulaciones cuando hacía calor, pues con el aire acondicionado, cuando hace frío con la calefacción, y nadie va a hacer ni puñetero caso. Es decir, que ese tipo de regulaciones, por más que se intenten hacer y que algún comercio eventualmente tenga que hacerlo, en la práctica, si nadie lo está observando, si nadie lo está vigilando y si los propios vigilantes son un poco honestos y un poco inteligentes y miran para otro lado, no son tan cabrones de ponerse del lado de unas medidas tan psicopáticas, pues eso no va a prosperar y se van a echar atrás. Así que podemos esperar fácilmente cómo durante este 2023 nos dejen bastante tranquilos. Y especialmente esa zona de junio, julio, agosto y septiembre no debería ser una zona demasiado accidentada ni de grandes eventos globales. Si los hay, serán de carácter pasajero y sin demasiada importancia. Tenemos quizá un momento en el cual, bueno, sí, el principio de junio, que podía ser un poco más conflictivo por el final de mayo, el aspecto este de Marte con Plutón, pero excluyendo ese, realmente no esperamos nada de alto impacto, esperamos arenas movedizas, esperamos un territorio resbaladizo, esperamos irestabilidad, esperamos a veces algo de violencia, pero de corto recorrido, balas de fogueo. O si son balas de las fuertes, nada, se queda en reyerta doméstica. No espero, desde luego, algo a gran escala de carácter difícil. Es más, si Júpiter y Saturno van a estar en una posición armoniosa, por fuerza, durante, sobre todo final de junio, julio y agosto, ahí debemos esperar mejoras económicas. Así que los pronósticos para estos meses son bastante halagüeños y además tenemos el cambio en los nodos. El nodo norte entra en Aries y el nodo sur entra en Libra. Esto se da a finales de julio, creo que a partir del 20 aproximadamente, y es un momento que favorece mucho a los emprendedores, favorece mucho a la gente que tiene iniciativa, favorece mucho a la gente que confía en su intuición y que decide tomar o emprender acciones de carácter contundente hacia lo que sea y como sea. O sea, básicamente también dificulta el control a todos aquellos que quieren convertir este mundo en su particular granja. Por eso, todos los aspectos que prácticamente vemos este año, excluyendo los de abril y mayo, perjudican a los que controlan y nos benefician a todos aquellos que queremos que por lo menos nos dejen en paz. Así que tenemos una serie de meses bastante, no digo tranquilos, pero por lo menos sin incidencias grandes a gran escala, e incluso muy positivos a nivel económico, a nivel de mercado, a nivel de crecimiento, incluso a nivel de disfrute, a nivel de deleite. O sea, son muy buenos meses para disfrutar de la vida, muy buenos meses aquellos que, por ejemplo, no tengan pareja y quieran tenerla, o que no tengan mucha vida social y quieran tenerla, para conocer gente nueva, especialmente junio y julio son muy buenos. Buenos para socializar, buenos para hacer amigos, buenos para hacer enemigos también, pero en definitiva, buenos para relacionarse y aprender a relacionarse de manera adecuada con gente lo más afín posible. Así que tenemos esta parte del año bastante más tranquilita y como suele ser habitual estos últimos años, como hay tantos planetas lentos retrógrados, pues ya sabemos que no va a haber movimientos significativos durante esos meses. Tal y como ya ha sucedido, dicho sea de paso, en este 2022, donde al principio nos apretaron muchísimo, mes de enero, febrero
hasta mitad de marzo aproximadamente. Incluso nos comimos la guerra de Ucrania, que todavía sigue con la inercia y que realmente no sé cuándo va a acabar, visto lo visto. Y vimos que a partir de abril, cuando Júpiter y Neptuno hicieron la conjunción, ya todo empezó a relajarse y a disolverse. Y realmente durante todos estos meses ya no ha habido más escaladas, ya no nos han hostigado más. Ha habido sí cositas, pero no ha habido en ningún momento un incremento, o mucho algo minúsculo entre agosto, septiembre y ya está, pero que casi fue insignificante. Una vez que bajó esto, estamos en una bajada constante y así va a seguir. Así que ánimo y vamos a lo que nos queda de año. Un aspecto que no he mencionado, pero que ya se empieza a iniciar en julio de este año 2023, es una cuadratura entre el nodo norte y Plutón. No lo he mencionado todavía porque alcanza el momento de mayor relevancia en octubre, pero ya se puede empezar a notar antes. Este aspecto nuevamente va a ser muy complicado para el poder, muy complicado para el gobierno en la sombra y puede realmente significar un punto de ruptura dentro de su propia cohesión interna. Esto se tiene que empezar a escenificar de un modo claro en octubre de 2023. En el eclipse que se da aproximadamente el día 20, tenemos como Sol hace conjunción con el nodo sur, con la Luna y todo en cuadratura a Plutón. La conjunción del Sol con el nodo sur Libra siempre tiene que ser algún tipo de desacuerdo diplomático y también puede ser incluso una batalla judicial que o bien da inicio, o bien da sentencia, o bien da algún tipo de dictamen, pero en todo caso hay algún movimiento de carácter judicial muy importante, así como también algún tipo de crisis diplomática, hasta incluso algún tipo de guerra. Dicho sea de paso, no veo una guerra mundial ni nada por el estilo, pero sí que podría haber algún conflicto importante, tanto que se dirime o se resuelve como que se escenifica. O sea, algunos empiezan y otros acaban, pero en todo caso estamos en una ventana de oportunidad, en una puerta importante, donde además a los controladores no les va a quedar más remedio que pagar karma. Así que aquí vamos a ver como una pequeña sangría, como una grieta que se les abre para todos aquellos que, como hemos dicho, intentan controlar a la humanidad. Este eclipse es de los más importantes que tenemos del año, o sea, tenemos el de abril y este de octubre. Yo creo que más o menos son los dos igual de importantes, de muy diferente calado, porque este ya se da en Libra Aries, y quizá este es el que tiene más vertiente diplomática, el que tiene más vertiente social. Seguramente a nivel celebrities, pues habrá rupturas entre personas famosas, habrá desavenencias entre políticos, o sea, toda esa parte del circo, ¿no? Me refiero, choques diplomáticos fuertes entre países, y China con Rusia, Rusia con Estados Unidos y Japón con no sé quién, o sea, ese tipo de historias que se cuentan en los medios, pero también en las estructuras internas, en la parte que no vemos, entre ellos se van a empezar a matar, se van a empezar a traicionar y van a empezar a erosionar la confianza que tienen entre sí. Obviamente todo esto también nos afecta a nosotros directamente, es decir, que si tenemos relaciones personales que no son sólidas o simplemente que son sólidas pero tienen que ponerse a prueba, aquí lo van a hacer. O sea, que esto es una llamada de atención absolutamente para todos. Pero bueno, empezamos por la gran escala y luego vamos a esa pequeña escala. Y además, hablando de escalas, esto va a seguir escalando en cuanto a virulencia el mes de noviembre y mes de diciembre, porque el Sol irá haciendo una conjunción con Marte y Marte y el Sol irán los dos conjuntándose durante todo el mes de noviembre. O sea, este punto de partida de este eclipse de octubre es tremendamente importante, porque luego vienen unos cuantos meses que sí que son bastante viscerales, donde sí que puede haber realmente problemas a gran escala. Y también, insisto, no solo problemas para nosotros, que evidentemente los va a haber, sino también problemas para los que gobiernan, los problemas para los que mandan. O sea, esto es para ambos puntos. O sea, aquí seguramente vamos a entrar en un choque frontal, sea un choque legal, sea un choque de cosmovisiones, puede haber confrontaciones mediáticas bastante abiertas. O sea, aquí entramos en un momento de pulso de poder, cuando Sol y Marte, estando en Escorpio, empiezan a hacer oposiciones a Júpiter y a Urano en Tauro. Esto será noviembre de 2023. O sea, este es uno de los meses
más conflictivos, pero también más interesantes para realmente enfrentarnos a toda esta mafia. Así que nos esperan unos meses muy interesantes, o sea, el final de año parece como muy estimulante, muy trepidante, y también será el momento en el que, si bien no es necesario chocar frontalmente, pues imaginemos que estamos, como siempre, organizando eventos, organizando manifestaciones, organizando charlas, ponencias y conferencias. Seguramente van a tener un cierto interés mediático y puede haber un conflicto abierto o un intercambio dialéctico entre los medios de comunicación y nosotros, que dicho sea de paso, los medios de comunicación también van a caer durante este año porque Saturno en Piscis va a empezar a diezmarles, va a empezar a hacerles perder la poca credibilidad que todavía les queda. Así que van a empezar a tener multas, van a empezar a tener pleitos, van a empezar a tener juicios y van a empezar a tener sentencias. Y cuando no, van a recibir el descrédito de los ciudadanos, o por lo menos de una gran parte de ella, para todos aquellos que han sido cómplices de los gobiernos más liberticidas de la historia. Así que, o de la historia reciente al menos. Así que vemos un final de año bastante más agitado, más bien es una batalla de resistencia. Si hay algún momento en el cual puede haber un poco de fuego cruzado, es sobre todo el mes de noviembre y diciembre. Esos 2 meses quizás son los más explosivos, aquellos más viscerales, pero en general ya veis que no se espera, por lo menos a corto plazo, una revolución a lo bestia, súper exagerada, súper hollywoodiense. No lo parece. No hay ese pronóstico, por lo menos en este corto o medio plazo. Quizá pueda haber algo en noviembre y diciembre, pero realmente lo dudo. No acabo de ver lo que haya suficientes aspectos, sino que esto más bien es una partida de ajedrez bastante lenta, donde el rival ya está muy acorralado, se va desgastando, aunque no lo parezca, está agotado, ha gastado mucha energía, va perdiendo credibilidad, que es realmente lo que más le interesa, y el apoyo que tiene la ciudadanía no solo pierde en intensidad y en valor, sino que también la ciudadanía que todavía apoya al sistema cada vez está menos comprometida, cada vez está más desconectada de sí misma y de la vida, y por lo tanto su apoyo cada vez es más ineficaz. En tanto que los que estamos en el otro lado, cada día estamos más comprometidos, cada vez tenemos más fuerza, tenemos más poder, tenemos más resistencia, hemos pasado ya la peor parte, pero con muchísima diferencia, y en ese sentido vamos a seguir avanzando en la construcción de un mundo mejor. Todo apunta a que este año 2023 es bastante más fácil que 2022 y mucho más fácil que 2021, 2020. Venimos de lo que venimos ya perfectamente curtidos, y ahora simplemente se trata de seguir construyendo, de seguir avanzando, responder con inteligencia a los embates, no creernos la propaganda distópica del sistema, no creernos sus ataques de falsa bandera, no creernos sus estafas económicas, jurídicas y científicas, y empezar a confiar más en nosotros mismos, en nuestro propio criterio y en nuestro propio discernimiento. Sea como sea, allí estaré durante todo el año para acompañaros, para matizaros, para afinar durante la marcha, durante los meses, lo que vaya aconteciendo, y espero que disfrutéis del año, que lo disfrutéis con nosotros y que desde luego contribuyáis a hacer de este un mundo muchísimo mejor, tal y como marcan los aspectos que tenemos este año, y sobre todo para darle la bienvenida a Plutón en Acuario. Nos vemos y espero que hayáis disfrutado del video. Un abrazo muy fuerte.